Queda grabación acá. Eh, Compartir pantalla. No, aquí. Ya. Voy a poner récord también aquí. Ya. ¿Se ve la PPT? Sí. Ya chicos, entonces esta PPT yo se la subiría al web curso. ¿Ya? También le subí una serie de guías resueltas. Tiene que ver con este tema de teoría de cola. ¿Ya? Bueno, esto es un apunte, un poco, un par de antecedentes. Esta es una teoría no tan nueva, ¿ya? Cuyos fundamentos inician por ahí por 1913, ya que tenía que ver con cómo se comportan los fenómenos. Partió por ahí cuando el servicio de telégrafo y de comunicaciones telefónica era un servicio súper masivo y era súper centralizado. O sea, no existían los teléfonos en las casas. Entonces, imagínate las peticiones que llegaban a una central para que te gatillara una salida, una llamada a otro lado. Era como cuando antes, hace unos 30, 20 años atrás, cuando tú querías llamar al extranjero, tú llamabas a una central de Chile, digamos, para hacer una llamada hacia el extranjero. Esa misma situación ocurría en esa época, para incluso llamadas locales, entonces de ahí partió esta teoría. ¿Ya? Un señor ahí llamado Erlang, ¿ya? Y Kendall, eh, que básicamente tiene que ver con una teoría que partió con obtener un, un objetivo que era como armar una estructura de personas que lograra tener un equilibrio de... Porque si yo tengo en una mesa de servicio muchas personas, eso es muy caro de tener. Entonces, si la cantidad de demanda, de peticiones que te llegan no sustenta tener muchas personas, hay que armar un equilibrio. Entonces, de ahí salió ese problema de decisión, armar un equilibrio entre el costo de suministrar un buen servicio y el costo de este tiempo de espera que tenían los clientes para que sean atendidos. ¿Se entiende? Bien. Entonces, la teoría de cola es el estudio de los fenómenos de espera bajo diferentes sistemas de atención, básicamente. ¿Ya? Entonces, acá lo que se estudia dentro de un fenómeno de teoría de cola son los llamados procesos de llegada, es decir, cómo están cayendo peticiones sobre un servicio, es decir, cómo llegan los clientes a una tienda, cómo llegan por ejemplo, los vehículos a una caseta de peaje, cómo llegan usuarios a una página de un banco, por ejemplo. Esos son los procesos de llegada a un servicio. Por otro lado, tú tienes como el proceso mismo de atención. Dentro del proceso de atención pueden haber distintas distribuciones. Por ejemplo, cuando tú vas a un banco, puede haber, por ejemplo, que tengas una sola cola en donde al final te atienden muchos servidores o muchos canales, en este caso muchos cajeros, ¿ya? O lo mismo, no sé, pues en una caseta de peaje, ¿ya? Donde tienes muchas casetas que te atienden, como también distribuciones adentro muy distintas, donde pueden armarse distintas colas, por ejemplo, para un servicio tipo A, un servicio tipo B, un servicio tipo C, y se bifurque. ¿Ya? Entonces, dentro de los fenómenos que se estudian aquí, están cómo llega, ¿ya? Proceso de llegada, cómo es el proceso de atención, también el número y tipo de servidores, por otro lado la capacidad del sistema, ¿ya? Porque por mucho que tengo estos servidores, estos tienen una capacidad de atención, ya que viene dada por algún flujo. Por ejemplo, cantidad de atenciones por hora, por minuto, cantidad de peticiones a una página web, cantidad de llamados que yo puedo atender en un call center. O sea, tiene que ver con una tasa de servicio, ¿ya? Una capacidad. Por otro lado, la disciplina de atención. Es decir, yo puedo decir, mira, me están cayendo las peticiones y yo puedo ir diciendo, mira, yo voy a ir atendiendo el primero que me llega
lo atiendo de inmediato o lo puedo ir dejando para el final, es decir, la disciplina de atención, ¿ya? Tipo FIFO, o sea, primero que llega, primero ser atendido, o LIFO y otras más, etcétera. Vamos a ir viendo. Bien, entonces, dentro de todo este sistema, algunas medidas de interés que son importantes de destacar acá es, por ejemplo, cuánto es el tiempo promedio en que los clientes tienen que esperar, ¿ya? Es decir, como el tiempo promedio en la cola, ¿ya? Si tú llegaste, ves que está el sistema atendiendo a otras personas pues, que llegaron antes que tú, entonces el tiempo promedio que tienes que esperar, que es distinto al tiempo promedio de servicio, que es decir, es el tiempo total, es decir, el tiempo que tú tuviste que esperar para que te atiendan, más el tiempo que dedicaron en tu atención. ¿Se entiende? No es lo mismo. Por otro lado, el porcentaje del tiempo que el sistema estuvo ocioso, es decir, puede ocurrir que no llegó gente, no llegaron clientes, y las personas que te atienden están ahí ociosas esperando que llegue gente. ¿Ya? El número promedio de personas en el sistema, en el fondo el tamaño de la cola. ¿Ya? Son algunas medidas de interés. Bien, entonces como decimos aquí algunos ejemplos típicos de esto es, por ejemplo, en un banco llegan clientes donde los servidores en este caso son los cajeros, el proceso de servicio, por ejemplo, hacer depósitos, por ejemplo, una consulta al médico, ¿qué llegan? Pacientes, ¿quiénes te sirven? Los doctores, en este caso un doctor, el proceso de servicio es un tratamiento, ¿ya? Lo mismo una situación de un tráfico, ¿ya? Llegan vehículos a un cruce de tráfico, llegan autos o personas, ya los servidores, por ejemplo, pueden ser en este caso los semáforos, ya el proceso de servicio es el paso que pasa por esa esquina, ya en una cadena de montaje, por ejemplo, una cadena productiva, yo, por ejemplo, en este caso acá una pizzería, ya llegan peticiones, perdón, llegan piezas en una fábrica, ¿ya? Llegan piezas en donde esas piezas se montan a través de trabajadores, ¿ya? Y en el proceso de servicio es un producto ensamblado, es un montaje. ¿Ok? Son ejemplos, por ejemplo, donde se puede esto aplicar. ¿Ok? Entonces, dentro de la terminología de la línea de espera, tenemos la cola misma, ¿ya? Que en el fondo que lo que genera la línea de espera, la llegada, que puede ser una persona, una máquina, una pieza, etcétera, que llega y una demanda que estas personas, ¿cierto? Estas llegadas demandan un servicio. La disciplina de cola, que les decía que son las reglas que permiten determinar el orden en el que las llegadas reciben este servicio. Bien. El canal, que también tiene que ver con el número de servidores, ¿ya? El número de canales o número de servidores son la cantidad de personas que te atienden, ¿ya? Y la fase, ¿ya? Puede ser de que un proceso te atienda un servidor, pero después de ese pases a otro servidor, en el fondo es un flujo más continuo, que tenga fases. Bien, entonces el típico caso es una situación así, donde tienes desde un universo de personas, un conjunto de llegadas, en donde estas personas, dependiendo cómo esté el servidor o los canales de atención, tienen que esperar, ¿ya? Su turno hasta que pasen por este dispositivo de servicio y una vez que es atendido se va. Sigue toda esta lógica. Bien, entonces el tiempo de servicio, siempre tener claro que el tiempo de servicio total es cuánto rato se está esperando más el rato que está siendo atendido. ¿Ok? En el fondo el tiempo de servicio. Bien, hasta que se va. Bien, entonces las características de las llegadas, que en el fondo nos va a permitir después clasificar los distintos modelos que hay, ¿ya? Tiene como una partición que tiene que ver con varias verticales. Por ejemplo, por un lado tiene que ver, o importante, el tamaño de la población de donde llegan las llegadas, valga la redundancia, es decir, por dónde provienen las llegadas, ¿ya? ¿Por qué esto es importante? Porque, por ejemplo, piensa en el caso de una caseta de peajes. Los vehículos provienen constantemente, todo el tiempo, que podemos asumir que tienen como un cierto tamaño de población de tipo ilimitado, ¿ya? Que es lo mismo, o sea, que en el fondo es distinto a que tú estés haciendo un experimento en donde tus potenciales clientes estén acotados a algo que es finito. Por ejemplo, si tú estudias la disciplina de colas que se pueden dar dentro no sé, de distintos edificios de digamos, de una instalación dentro de una misma empresa, el número de empleados que tenga esa empresa es finito. Entonces, el tamaño de la población, desde dónde provienen las llegadas,
no es infinito, no es ilimitado. En este caso sería limitado. Entonces, eso es importante porque eso te va de alguna forma a dar características de la distribución de origen de las llegadas. ¿Ya? Que de ahí vamos a ver que se define por un lambda, que tiene que ver con la tasa de llegada. Y es muy importante saber si esa tasa de llegada proviene desde un tamaño infinito de población o de un tamaño finito, porque cuando proviene de un tamaño infinito, esa tasa de llegada es absolutamente aleatoria. Y eso es importante tenerlo claro aquí. O sea, de hecho ahí vamos a ver que la distribución de los tiempos entre llegadas es la exponencial, que es la que estudiamos en el caso del proceso de Poisson, y es porque el tamaño de la población es tan grande que da lo mismo la historia de las llegadas, ¿ya? De los tiempos de llegada. Es decir, el tamaño de la población es tan grande que da lo mismo, por ejemplo, que en estos últimos 30 segundos hayan llegado 5 personas, ¿ya? Lo único que depende de la evolución futura, ¿ya? Es el estado actual, ¿bien? Entonces, a nivel del tamaño de la población de las llegadas, puede ser infinito como finito, el patrón de llegadas puede ser aleatorio o no aleatorio, ¿ya? Es decir, tiene que ver con el comportamiento de las llegadas. Cuando es absolutamente aleatorio, estamos en el escenario que mayormente vamos a estudiar acá, como también puede ser no aleatorio, es decir, puede ser determinístico. Por ejemplo, piensa en el caso de una cadena de ensamblaje, ¿ya? En donde las piezas van llegando a un determinado proceso y eso tiene que ver con un patrón de ensamblaje, es decir, una máquina que va ensamblando algo y se demora un tiempo determinístico, por ejemplo, no sé, 2 minutos en ensamblar algo, y una vez que lo ensambla, lo envía a otra fase, sabemos que el tiempo es 2 minutos para todas las piezas. Entonces la tasa, el patrón de llegada hacia la siguiente fase no es aleatorio, sigue un patrón determinístico. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de que el patrón de llegada es aleatorio, tenemos el caso que ya más o menos conocemos, en donde las llegadas son de tipo poissonianas, es decir, llegan de a uno, ¿bien? Son llegadas finitas, y lo importante es que, tal como vimos en, en materias anteriores, que la distribución de Poisson describe las llegadas, es decir, es el patrón de llegadas. Por ejemplo, el número de piezas a una máquina, el número de clientes a una tienda, el número de usuarios a un banco. Bien, que es distinto, pero está absolutamente correlacionado con el tiempo entre llegadas. Y el tiempo entre llegadas es una distribución exponencial. Bien, por otro lado, una vez que se llega al sistema, ¿ya? Para ser atendido, a veces es importante entender el comportamiento que tiene ese cliente cuando llega a la cola, por ejemplo, si es que hubiera cola. Ahí puede haber cierto nivel de impaciencia por parte de vista del punto de vista del cliente o cierto nivel de impaciencia. Si el tipo es paciente, va a esperar lo que tenga que esperar. Y si es impaciente, el tipo va a rehusar o se va a renegar y se va a ir. ¿Bien? Entonces hay ciertos modelos que describen, digamos, muchas de estas combinaciones que se pueden dar. ¿Ya? Entonces vamos a ver las más importantes. ¿Ok? Bien, entonces dijimos, las líneas de espera pueden tener también cierto nivel de duración y de disciplina. Bien, la duración puede ser ilimitada, puede ser limitada. La disciplina de cola puede ser, por ejemplo, tipo FIFO, eso significa que el primero en llegar es el primero en ser atendido. Puede ser de tipo aleatorio, es decir, llegaron varios, yo de forma aleatoria voy a ir seleccionando a quién atiendo, o puede tener un cierto nivel de prioridad. Es decir, yo puedo tener reglas, por ejemplo, no sé, pues piensan, no sé, en la puerta de embarque de un aeropuerto. Puede ser que un cliente VIP, ¿ya? Por mucho que no haya llegado a los primeros, le den prioridad y pase, y sea el primero en ser atendido. ¿Ok? El dispositivo de servicio, como les decía, tiene que ver con quiénes te atienden, ¿ya? O los canales de atención. Y ahí, como te decía, puede ser un único canal, o sea, un solo servidor que te atiende, o puede ser multicanal, o sea, poner varios canales o varios servidores que te atienden. ¿Ok? Entonces, como dijimos, acá es muy importante tener en claro, tener siempre presente la famosa distribución de Poisson, que, como les decía, describe el comportamiento de los eventos, es decir, del número de sucesos que ocurren en un intervalo de tiempo. Es decir, todos estos ejemplos que hablamos, el número de clientes que llegan
cada 12 minutos, ¿ya? Es un ejemplo, en este caso, de cualquier situación. O sea, a un almacén llegan clientes cada 12 minutos, ¿ya? Entonces, la distribución de Poisson es de tipo discreta porque te estudia eso, los eventos discretos que son las llegadas, ¿ya? ¿Se acuerdan de los procesos de conteo? ¿Bien? Entonces, en este caso, si llegan cada 12 minutos, ¿ya? Significa que en una hora, el promedio es que en una hora llegan 5, o sea, 5 clientes por hora. Bien, al sacar el equivalente de 60 dividido 12, ¿ya? Porque en una hora tiene 60 minutos, entonces 60 dividido 12 significa que 5 clientes por hora. ¿Ok? Entonces lambda, como ya habíamos dicho, es una tasa de llegada, es decir, es una frecuencia, es una tasa, es decir, número de clientes por hora, ¿ya? Número de vehículos por minuto, etcétera. Siempre es una tasa de cambio. Vimos que su función de densidad, ¿ya? Era Euler elevado a menos lambda por lambda elevado a x dividido x factorial, donde x es la probabilidad de que se den x sucesos, ¿ya? Bien, vimos que su comportamiento era de esta forma, ¿ya? Su comportamiento era de esta forma cuando lo veíamos en función de una tasa, ¿ya? Era así, bien, es decir, puede tener distintos valores dependiendo de cómo varía la tasa, en este caso, lambda. Bien, entonces la distribución de Poisson y los tiempos de llegada. O sea, como habíamos dicho, a medida que el lambda va creciendo, es decir, como que el tiempo de llegada, ¿ya? O sea, el número de clientes se hace mayor o sea, esta tasa, esta frecuencia, ¿ya? Esta tasa de llegada aumenta, se tiende a comportar más como una distribución normal. ¿Se fijan? Se tiende como a aplanar esta distribución. Al principio es muy de esta forma. ¿Ok? Ahora, cuando lo vemos la distribución de los tiempos, es decir, el tiempo de servicio y el tiempo entre llegadas, que sería como el inverso, ¿ya? Vemos que se comporta del tipo exponencial, ¿ya? Cuya tasa es μ, para el caso de tiempos de servicio, ¿ya? Es decir, si la tasa media de servicio, que también está medido en tasa, por ejemplo, clientes por hora, ¿ya? Es μ, el inverso, o sea, 1 partido por μ, habla del tiempo, ¿bien? Entonces vemos que a medida que ese μ, ¿ya? Que es esa tasa de atención, va subiendo, significa que, fíjense cómo va comportándose, se va poniendo cada vez más eh, de una forma más convexa, por así decirlo. ¿Bien? Ok. La distribución exponencial negativa, ¿ya? Tiene que ver con lo mismo que hablábamos. Es el inverso del otro. Recuerden que yo puedo expresar una frecuencia, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando veíamos la cadena de Markov en tiempo continuo? Decíamos que si un reparador es capaz, o sea, una máquina se tiene, por ejemplo, una duración de medio día, ¿ya? Ahí estamos hablando de tiempo. A nivel de tasa, significa que si dura medio día, se te estropean 2 por día. Entonces, es el inverso del otro. Entonces, la exponencial negativa habla del inverso, del mu, ¿ya? O del lambda, dependiendo. ¿Ok? Entonces, teníamos que un sistema de un solo canal, o un solo servidor, o una fase, ¿ya? Es un sistema donde tiene un solo servidor que te atiende. Entonces provienen las llegadas, pasan por esta cola, ¿ya? Pasan por este dispositivo de atención y se atienden. ¿Ya? Por ejemplo, los barcos en un muelle o en un puerto. Vienen llegando los barcos esperan tracalarse en una bahía, ¿ya? Los barcos descargan su mercancía y se van, ¿ya? Dependiendo si hay solo una bahía, ¿ya? Es un sistema de un canal, pero que también puede tener muchas fases, es decir, puede ser un solo canal, pero que
llega a un servicio, sale de ese servicio y puede ir a otro canal, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de un McDonald's, llegan los clientes a esos McDonald's que tú puedes comprar con tu vehículo y no te bajas. Llegas a una caseta donde pagas, o sea, ahí haces la cola, te atienden, en este caso el cajero al cual le pagas tu promoción, tu combo, y una vez que le pagas tienes que hacer otra cola, ¿ya? En donde tú recibes el producto que compraste. ¿Se fijan? Entonces, igual es un solo servidor, pero en distintas fases. ¿Se entiende? Los fases tienen que ver acá con los distintos procesos que te atienden. ¿Se entiende? ¿Me siguen, chicos? ¿Alguno que conecte su audio para que me... Sí, todo ok. hasta el minuto vamos ok? Sí, todo ok. ¿Vamos muy rápido? No, todo bien. ¿Cuántos hay conectados en este minuto? Ya, seguimos. Otro, otra distribución que se puede dar es que los clientes vayan llegando, que se genera la cola, pero tú tienes más de un canal o más de un servidor, ¿ya? Que te puede atender. O sea, el típico caso del banco. Nosotros llegamos, sacamos nuestro papelito de atención y tienes muchos cajeros que te pueden atender, ¿cierto? O sea, en el fondo la tasa de atención se multiplica o se amplifica de forma directa al número de servidores que tú tengas. ¿Bien? Por otro lado, también se pueden dar ciertas combinaciones, es decir, que sea multicanal, o sea, desde el punto de vista que tengas varios servidores que te atienden en paralelo, pero a su vez que te sirve un canal, puede pasar a otra fase, es decir, puede ser multicanal y multifase. ¿Se entiende? Entonces, todos estos modelos se pueden dar y existen las distintas herramientas para irlos caracterizando. ¿Ya? Entonces, recordar siempre, acá lo clave es la, el comportamiento de las llegadas, que va a ser descrito por este famoso lambda, que es el número promedio de llegadas por periodo de tiempo, por ejemplo, 3 unidades a la hora, lo que dice ahí, y mu, que es la tasa de atención o tasa de servicio de estos canales, el número promedio de personas o artículos atendidos por periodo de tiempo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá habla de 4 unidades hora. Fijarse acá que no de forma antojadiza quedó este 4 mayor a 3, es decir, llegan 3 a la hora y, y tu servidor tiene una capacidad de atención de 4 unidades a la hora. Acá está suponiendo que es monocanal, o sea, un solo servidor. Si fuera un solo servidor, ¿qué pasaría si la tasa de atención no fuera mayor a la tasa de llegada? Acá les pido que alguno de ustedes se conecte. ¿Qué pasaría si yo tengo un solo servidor y la tasa de llegada es mayor a la tasa de atención? ¿Qué pasaría? Así en sentido común. Es decir, por ejemplo, a un banco llegan 5 clientes por minuto y mi capacidad de atención, por ejemplo, fueran 4 clientes por minuto. ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Qué iría la lógica? ¿Aló? ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Qué pasaría en ese caso? Si tengo una tasa de llegada mayor a la tasa de atención y tengo solo un servidor, ¿qué pasaría ahí? Forma cola, po, ¿no? Tal ¿Se cual, satura? tal cual. Se te genera una cola infinita. Se te empieza a acumular la cola y se satura. De hecho, toda la matemática que hay detrás de esto parte de un supuesto, de que la tasa de atención, ¿ya?, es mayor a la tasa de llegada. De hecho, la división entre los dos, lambda dividido mu, es como un factor de utilización de este servidor. ¿Ya? Es decir, lambda dividido mu, que acá le vamos a llamar rho, este tasa de utilización siempre tiene que ser mayor que 1, ¿ya? Si es que fuera un solo servidor, ¿ya? Si tenemos más servidores, por ejemplo, tuviésemos 3 servidores, el mu se te amplifica por 3, pero de todas formas, el cociente entre la tasa de llegada dividido
el número de servidores por su tasa de atención individual, igual tiene que darse que la tasa de atención de todos los servidores en paralelo sea mayor a, a la tasa de llegada, ¿ya? Este factor de utilización. Si no, la cola crece de forma indiscriminada y se te satura el sistema. Bien, entonces, importante esto que les decíamos, ¿ya? La diferencia entre una tasa que la podemos expresar de varias formas. O sea, por ejemplo, si la expresamos de forma de tasa de las llegadas, en este caso 4 unidades a la hora, es equivalente, por eso hablaba por ahí de exponencial negativa, cuando sacamos el inverso, es decir, a la menos 1 partido 4 sería equivalente a decir un porcentaje de la hora que multiplicado por 60 te da 15 minutos por unidad. ¿Ya? A eso se refiere con la exponencial negativa con exponencial, porque lo podemos expresar en las llegadas, es decir, en el evento discreto de lo que estamos hablando acá, que pueden ser unidades, pueden ser clientes, pueden ser vehículos, etcétera, o en función del tiempo. ¿Bien? Bien, entonces el proceso de llegada, aun cuando no necesariamente personas las que hagan cola, vamos a llamar clientes, individuos u objetos que esperan a ser atendidos. ¿Ya? Entonces acá un poquito lo mismo que hablábamos, la población a ser atendida puede ser finita o infinita. ¿Ya? El supuesto más clásico es que el proceso se distribuye de tipo Poisson, ¿ya? Es decir, son llegadas aleatorias. ¿Ya? Esto ya lo hablamos, lo mismo el proceso de atención y número de servidores, puede haber uno o más servidores. ¿Ya? También el caso clásico es que el tiempo de atención se distribuye exponencial, ¿ya? Pero también puede darse otros tipos que los vamos a ver aquí, ¿ya? Puede ser, por ejemplo, de tipo constante, es decir, suponte en el caso que tú llegas, ¿conocen estos servicios de lavado de auto? Por ejemplo, estos que existen en Estados Unidos, incluso acá también, no llegas, no sé, a un Copec que tiene una máquina que te lava el auto, que no lo lavas tú, sino que te lo lava la máquina. ¿Ya? El tiempo de atención ahí es de tipo determinístico. Es decir, yo sé que el servicio dura 5 minutos. O por ejemplo cuando tú te subes a un juego en un parque de atención, ¿ya? En un parque esto de entretenciones. Yo sé que el juego dura 2 minutos, constante. ¿Se fijan? Entonces ahí el tiempo de atención es constante. ¿Bien? Se pueden dar también esos casos. ¿Ya? La capacidad del sistema. ¿Ya? Entonces la capacidad del sistema también puede tener cierto nivel de clasificación, es decir, suponte que yo llego a un lugar en donde, por ejemplo, voy a ver al doctor y su sala de espera es limitada, ¿ya? Es decir, existe una capacidad limitada de la atención. Entonces, si ya llegaron antes que yo K clientes y justo la capacidad máxima dentro de ese servicio es K, lo más probable es que ya está saturado y yo me tenga que ir. ¿Se fijan? Entonces también puedo asumir que la capacidad del sistema es finita o infinita. ¿Bien? Entonces, todo eso se describe a través de una notación. Una notación que es una convención de cómo los modelos se describen, que es una convención que se llama la notación de Kendall. Algunos textos le llaman la convención o notación de Kendall-Lee, que le coloca distintas letras para describir todos estos procesos que estamos hablando. Por ejemplo, habla de un modelo A, B, C, D, E, en donde A, ¿qué representa? El proceso de llegada, ¿ya? Es decir, cómo llegan los arribos. ¿Recuerdan que dijimos que podía ser tipo marcoviano, es decir, tipo aleatorio, tipo Poisson? O sea, los clientes llegan de a uno sin ningún tipo absolutamente aleatorio, ¿ya? Puede ser de tipo determinístico, o sea, yo tengo certeza que llegan cada X tiempo constante, ¿ya? Pueden ser de tipo una distribución cualquiera general, es decir, en ese caso yo tengo que saber la media de la tasa de llegada y su desviación estándar, ¿ya? Eso se refiere a la A, ¿ya? El proceso de llegada. La letra B describe el proceso de atención, es decir, es cómo se te atiende en ese servidor, que también, como dijimos, podría ser de tipo M, es decir, Poisson o exponencial, dependiendo si hablamos de los eventos o del tiempo, ¿ya? Se habla de M porque es indistinto. Recuerden, Poisson para el evento,
exponencial cuando hablamos del tiempo entre eventos. Bien, también puede ser tipo gamma, ya con parámetros lambda y k, ¿ya? Puede ser, como te decía, de tipo determinística, cuando el proceso tanto de llegada como de atención es absolutamente fijo, ¿ya? O puede ser general, es decir, cualquier otra distribución que no sea necesariamente la, la Poisson exponencial, esa combinatoria, esa dualidad. ¿Sí? Dígame. Disculpe que lo interrumpa, es que se va a acabar el tiempo, ¿Sí? según lo que dice. Ya. Acá. ¿Cuánto queda? Menos de un minuto, dice. Ya, perfecto. A ver, ¿cómo paro esto? Stop share. No, stop share, no. Pause. Tendríamos que volver a hacerle clic, ¿cierto? Todos nosotros. ¿Sí? Ya. Ya le voy a poner pause y nos volvemos a conectar. Profe, capaz que tenga que abrir como una reunión nueva, ¿o no? ¿O sirve el mismo link? Yo creo que sí, ¿o no? No sé, por eso. Probemos, dejémoslo hasta aquí en este minuto y volvemos a conectarnos, ¿ok?